Pues ya estamos ya en vivo y en directo, en vivo por Telegram y por Instagram. Ah, mira, ya se subió. Levantaste la voz para que me crean. Sergio, abre tu micrófono. Bienvenido. Sergio Castañeda, abre, nomás tienes que abrir tu micrófono, Sergio. Tienes que picarle ahí al botón derecho. ¿Cómo están? Déjame nomás saludo aquí en Instagram. ¿Cómo están? Buena tarde a todas, a todos. Me da mucho gusto saludarles. Sergio, ahí estás ya. ¿Me oyes? Sí, claro, aquí ya estamos. Eso, me hiciste la tarde, mi querido Sergio. Ahorita te voy a presentar. Aquí a las personas que se están conectando en Instagram, les decía que hace unos minutos, aquí saludos Gabriel, a las personas que me hacen favor de escuchar por mi canal de Telegram, que para mí hoy es una transmisión muy, muy especial porque se sube, decía yo erróneamente, mi ex profesor, pero los profesores, como decía, jamás dejan de ser profesores, así que mi profesor de historia, con el que, no hombre, yo no soy el de Tinder, ya me andan charoleando aquí, ya párenle, de por sí dicen que golpeó puertas, imagínense. Bueno, estoy hablando y voy a presentarles a un gran ser humano, mi profesor de historia, quien desde primero de secundaria, si no me equivoco, sí, primero de secundaria, segundo de secundaria, me conoció. Yo estudiaba en un colegio judío profundamente, saludos Axel, profundamente religioso, ortodoxo, y Sergio no me va a dejar mentir, pues siempre me orientó, me educó, y pues yo no tenía idea de lo que era el sindicalismo. Yo no entendía, no sabía en realidad nada del marxismo, del socialismo, de las teorías económicas, y Sergio, Sergio, me vas a permitir compartirlo, no lo conocen, pero bueno, a mí me molestaban de chavito mucho. Sergio, te vas a acordar, porque yo tenía lentes y usaba como, en el ojo derecho usaba 10 dioptrías y en el izquierdo estaba ciego, tenía 12, tenía miopía y también tenía astigmatismo. Y estaba chonchito, estaba gordito, ya esto lo he platicado en algunas ocasiones. Entonces, Sergio, ¿te acuerdas cómo me molestaban ahí en la escuela? Mis papás no tenían dinero, no era una familia de recursos, así que, pues tú sabes, Sergio, y siempre Sergio me hablaba de lo que imperaba en ese momento en el PRI, la corrupción. No ha cambiado mucho México, ¿verdad? Pero siempre me educó a no ser una persona corrupta, me educó pues a entender, a generar conciencia, me orientó sobre lo que es la dialéctica. Sergio, bienvenido, gracias por subirte. Te encuentro después de, pues no sé, 20 años, me sorprendiste, estabas súper joven, yo pensé que eras más grande. Pues yo ya casi llego a la cuarta década, así que pues un abrazo. Sergio, bienvenido. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes, Simón. Mucho gusto. Aquí estamos con ustedes compartiendo estas reflexiones que haces. Si puedes hablar un poquito más fuerte, te lo voy a agradecer. A ver, platicarles un poquito más de cómo era Simón Levy como alumno en secundaria. Para mí es un orgullo platicarles y rememorar aquellos momentos en que yo trabajaba en la yeshiva de Torah, acá por Polanco, y uno de mis primeros alumnos, yo era bastante joven, fue Simón. Me llamó la atención porque Te oyes muy bajo, Sergio. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? es todo mi volumen, ¿no? Ya, perdona, dale, aquí yo les cuento. Ya está, ¿sí se escucha bien? Sí, ahí ya se oye mejor. Ok, entonces les comento aquí a todo el público. Simón Levy, de adolescente, un alumno inquieto pero en el buen sentido, buscando a sus profesores, participando con sus compañeros, preguntando al frente del salón, organizando también algunos eventos que se daban, muy distinto a sus compañeros, que como él lo mencionaba, un colegio religioso, él una persona muy laica, y un amor y un cariño hacia la tierra que lo vio nacer, que es este país, este hermoso y bello país. Yo traté de fomentarle el amor
hacia hacia sus compañeros, hacia la reflexión con las clases sociales desprotegidas y mostrándole también lo que es la ayuda mutua a través de algunas pláticas, como él lo decía, de los sindicatos en ese momento. También se acaba de vivir el momento del Programa Nacional de Solidaridad, implementado por el muy criticado Carlos Salinas de Gortari, pero que en las colonias populares, yo soy de las Barrancas de Santa Fe, mi nombre es Sergio Castañeda Gómez, estudié la licenciatura en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México, y con Simón platicaba muchísimo, no solamente dábamos las clases, sino él preguntaba acerca de lo que era el marxismo, el leninismo, el trotskismo, todas las corrientes, el positivismo, el idealismo de Hegel. O sea, no estaba ligado solamente a la izquierda. Y como él lo dice, no dejamos de tener el contacto. O sea, físicamente no nos hemos visto por más de 20 años. Pero lo he estado siguiendo. Para mí es un orgullo. Joven que no es rebelde, no es joven. Simón y su profesor seguimos siendo rebeldes. Yo ya no soy joven, pero tengo ese espíritu. Se los comparto a los jóvenes que están. Es nuestra oportunidad de transformar. Yo también le comentaba a Simón, participé en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, participé en la transformación de mi colonia a nivel popular, una colonia muy pobre, Lomas de Becerra, Granada, muy cercana a Santa Fe, para que ustedes se ubiquen. Sigo viviendo ahí, sigo luchando, sigo por esa transformación que necesita nuestro país, con gente honesta como Simón. Y también, pues, seguimos y continuamos con este aprendizaje que no termina, pero sí fomentando esta semilla en los jóvenes, porque se necesita energía nueva. Les hemos dejado y heredado un mundo muy contaminado, un México que lo tiene todo, pero lamentablemente ha sido presa de gente muy maleada, y en eso estamos, ¿no? Pues gracias, Sergio. Me da mucho... Oye, ¿y te he fallado? ¿Cómo la ves? Sí, soy corrupto y raterazo y todo eso, lo que no me enseñaste a hacer, o más o menos sí he honrado tus enseñanzas, maestro. No, yo creo que al contrario, has superado, dicen que el alumno supera al maestro. Sergio, estoy muy contento de haberte encontrado. Es la maravilla de las redes sociales. Gracias por seguirme. Como te dije ahorita, por fortuna uno de mis hijos está bien, ya está sano, y haberlo compartido contigo, como te dije, pues claro que también les vas a enseñar a mis hijos historia de México, historia universal, como me enseñaste a mí, y yo estoy muy feliz de volver a hablar contigo, y me siento muy orgulloso que todo lo que me enseñaste. Y pues te acuerdas cómo se burlaban de mí en la secundaria cuando les decía que iba a llegar a algún puesto en el gobierno, y ya sabes cómo me hacían bullying todos, pero pues ahí está, Sergio, ahí andamos, y muy inspirado en todo lo que me enseñaste. Gracias por subirte hoy, y es parte de lo que voy a platicar hoy con la gente, y cosa que hablábamos siempre tú y yo desde aquel momento con el tema del narcotráfico, el tema del charrismo, del sindicalismo y de todas estas escorias que han destrozado la competitividad, la igualdad, el desarrollo, ¿no? de la gente, pues, que está abajo, de los más pobres, de las clases medias. Así que no me dejes de dar mis coscorrones cuando me equivoque, no me dejes equivocar, y para mí sigue siendo mi maestro. Y como siempre lo vimos, ¿no? Con Descartes, como lo vimos con Spencer, cuando lo vimos pues con toda la teoría política y todos los libros que me acuerdo perfectamente bien, El lobo estepario, es más, por ti conocí a Duverger, y todo lo que me enseñaste, ¿no? En la teoría política, es profundamente importante generar conciencia crítica, pensamiento crítico. Y la verdad es que aquí te vas a sorprender, pero nos escuchan gente de Colombia,
de Ecuador, de Europa, de diferentes partes. Yo estoy muy contento, Sergio, porque pues ganó, ojalá que no nos vaya a defraudar, pero ganó en Colombia. Sobre todo es que me da más gusto no Petro, no el presidente, sino Francia, y la verdad es que una mujer que viene de abajo, ¿no? Que viene de la calle, que era empleada doméstica, y digo, a lo mejor ese simbolismo para muchos no es, pero yo te lo digo porque tú siempre me enseñaste a entender la igualdad, y sobre todo me enseñaste a que no teníamos que socializar pobreza, que lo que teníamos que hacer era democratizar la riqueza y generar verdaderamente, desmitificar ese falso discurso de la meritocracia y ponernos a trabajar pues por generar igualdad, competitividad. Así que, Sergio, bienvenido, y aquí haces los apuntes que quieras cuando gustes, nomás me avisas y te doy la palabra. Bienvenido, Sergio. Sergio, ¿ahí estás? Sergio, bueno, ahí está escuchando, no sé qué le pasó a su micrófono, pero aquí sigue todavía. Bueno, pues nada, quería compartir un poquito esta conversación con mi profesor. Es la maravilla de las redes sociales, me sigue, siempre me mandaba mensajes por Facebook. Sergio, ahí está ya. Ah, ya. Sí, oye, si alguien de tu público tiene alguna pregunta de cómo era Simón Levy en secundaria. No me balconé, Sergio, pues no vine a hablar de mí, bueno, pero está bien. Ahorita, si la gente le quiere preguntar algo a mi profesor, nomás levanta la mano y aquí contesta Sergio. Estamos escuchando, muchas gracias. No, hombre, pero quédate aquí porque vamos a hablar de un tema muy importante. Claro, sí, aquí estoy. Gracias, Sergio. Bueno, pues me da gusto saludarlas a todas, a todos. Se siente muy chido, muy padre que tu profesor de historia de la secundaria, pues acá se una. He venido tocando un tema, bueno, primero a todas las colombianas y a los colombianos les mando la mejor energía. Estoy muy feliz. Desde luego que en política, en economía y en la realidad, de lo que se trata no es de desplegar inicios felices o inicios optimistas, sino llegar a un resultado concreto, real, en donde, como siempre lo hemos dicho, terminemos entregando mucho más de lo que prometemos, ¿no? Entonces, pero yo estoy feliz, estoy contento porque viví un año en Bogotá, viví un año en la zona T, iba mucho al Andrés Carne de Res, y la verdad es que me llena de una gran alegría para la gente de Medellín, de Barranquilla, en fin, de toda Colombia. Me siento muy feliz por esta realidad que están viviendo. Ojalá que sea una transformación y una evolución. Prostituimos mucho la palabra cambio, yo creo que ya está absolutamente prostituida, pero ojalá que sea una evolución y que se logre unir a toda la gente allá en Colombia. Y felicidades a todos los jóvenes, a toda la gente que salió a votar. Yo me siento muy orgulloso por el libro y todo el movimiento que hice con Rusarín, y que Diálogos por el Porvenir, ahora que estuve en Bogotá hace unos meses y que platiqué con el equipo de Petro y toda la gente, estuve profundamente feliz de ver que permearon las ideas y las falsas ideologías, permearon y abrimos conciencias. Tuve la oportunidad de platicar con mucha gente de Bogotá, de Medellín, y estoy muy feliz. Así que aquí, a través de Telegram, a través de Instagram, se rompen completamente las barreras y América Latina se une. Y eso es como a mí en lo individual, en este momento de mi vida, pues me gusta mucho aportar. Veo que de verdad se puede transformar, por lo menos la conciencia, porque es el primer paso para transformar realidades. Si no formamos conciencia, si no fomentamos espíritu crítico, si lo único que hacemos es el culto a la personalidad y el culto a la individualidad, pues las cosas no jalan, ¿no? Entonces, con ese mismo espíritu y esa conciencia crítica, hoy quiero hablar de un tema que he venido diciendo, y sobre todo se iba a subir ahorita un chavo que me pidió el espacio y se lo voy a dar. Pero quiero hablar del tema de la legalización del narcotráfico y por qué
hemos llegado a un punto en donde, gracias, un abrazo, gracias a ustedes por sus palabras. ¿Y por qué hemos llegado al punto en donde, a ver, lo primero, yo en mi vida siempre digo algo, que lo primero que hay que hacer para transformar una realidad es no pelearse con ella. Lo primero que hay que hacer es no pelearse con la realidad para poderla transformar, ¿no? Y creo que ha llegado un punto en donde el nivel, fíjense lo que les voy a decir, ya no es lo insostenible de la violencia, ya no es lo insostenible de la forma en que el delincuente se pasea por una avenida, y puede ser mexicano, puede ser ecuatoriano, puede ser colombiano. Lo que es insostenible es la normalización de la violencia, y lo que es insostenible es la heroicidad y el espíritu desde un niño de primaria, que hoy el modelo aspiracional ya no está en un nivel de progreso, un nivel de profesión, en un nivel en donde nos educaron que a través de la educación, a través de la alfabetización y a través de la capacitación se podía generar movilidad social. Hoy el niño tiene otro chip, hoy el joven tiene otro chip. El modelo aspiracional está basado en la impunidad. El modelo aspiracional está basado en que más vale vivir un día como millonario, como rico y como narco, a vivir 30 o 40 años como jodido, como pobre y como destrozado. Y ese es el gran problema que vive México, que vive América Latina, en donde la subcultura que se ha creado genera mucho más peligro que la propia violencia que estamos viviendo. Porque lo primero es empezar a tolerar la violencia. Lo segundo es que parezca cotidiana la violencia. Pero cuando la sociedad ya no solamente se acostumbra a la violencia, sino cuando la sociedad convierte al delincuente en héroe, cuando la sociedad se da cuenta que el delincuente pisa sobre un tapete rojo, cuando el delincuente puede pasearse por las avenidas y puede cobrar derecho de piso y puede cobrarle al pequeño y mediano empresario y puede cobrarle al productor, y el pequeño productor tiene que trabajar 30 días para pagar ya no impuestos, sino derecho de piso, cuando ya no se normaliza, sino se romantiza con el narcotráfico, la sociedad ha llegado al punto final de quiebre. Cuando el niño ya no quiere ser biólogo, cuando el niño ya no quiere ser matemático ni físico, y mucho menos filósofo, y mucho menos músico, el niño aspira a convertirse en un narcotraficante. Y eso, igual Andrés, gracias, y eso es el punto, el botón de pánico, el botón de emergencia, en donde prácticamente cualquier sociedad, para no hablar de un tema de partido político, de nada de esto, estamos hablando de una realidad absoluta, ya no de normalización. Ese es mi primer apunte. Ya no es la normalización de la violencia, sino es la romantización, romantizar con la delincuencia. Y ese es el primer gran punto que está sucediendo. En consecuencia, punto número 2, mi segundo apunte es, tenemos que reconocer que ha fracasado los niveles de enfrentamiento, las estrategias de enfrentamiento y sobre todo algo que para mí es profundamente importante. El tema del narcotráfico no es, fíjense lo que voy a decir, el tema del narcotráfico no es un asunto exclusivo de seguridad pública, es un asunto de salud. Y yo vuelvo a repetir, lo que un niño, un joven, un adulto tiene el derecho es a saber cuando consume un estupefaciente, cuando consume una droga sintética o cualquier droga natural,
tiene derecho a saber las consecuencias que va a implicar ese consumo en su cuerpo. Pero una vez que se ha educado, que se ha transmitido y que se ha orientado a la persona, como cuando alguien, digo, toda proporción guardada, porque no voy a decir que un psicotrópico y que un narcótico es igual al cigarro, aunque el cigarro evidentemente y el tabaco ya sabemos todo lo que sucede, y también el alcohol y cuánta gente muere por el alcoholismo y las deficiencias que esto genera, ¿verdad? No estoy hablando de cuál es mejor o cuál es peor. De lo que estoy hablando es que una vez que el ser humano, el individuo, sabe la consecuencia de lo que va a llevar el ingerir desde un psicotrópico hasta el tabaco y el alcohol, el ser humano tiene derecho en lo individual de hacer con su cuerpo lo que le plazca y lo que le parezca. Si alguien piensa que combatiendo el narcotráfico, con tanques, con balas, con la estrategia que fatídicamente se ha seguido en los últimos 40 e hipócritamente en los últimos 40 o 50 años, si alguien piensa que con más balas, que con más tanques, que con más prohibición se va a abatir la delincuencia, se va a abatir la violencia y sobre todo que la gente va a reducir el consumo de drogas, estamos completamente jodidos y estamos completamente erróneos. No es un tema de seguridad, es un tema sin duda de salud y de conciencia pública. Lo que hay que hacer es educar, concientizar a la gente a que comprenda el daño que le genera cualquier tipo de psicotrópico y de droga, y si una vez que la gente tiene conciencia sobre eso, decide utilizarlo como ha utilizado el alcohol, como ha utilizado el tabaco, el ser humano tiene el derecho, insisto, en mi punto de vista, yo no tengo la verdad absoluta, pero en mi punto de vista tiene el derecho de hacerlo. Habiendo dicho esto, nosotros como mexicanos y como latinoamericanos nunca vamos a poder terminar con la violencia. Mientras el país de mayor consumo de drogas prácticamente hoy, si no es que en el mundo, en América, como es Estados Unidos, esté frente a nosotros. ¿Cómo vamos a reducir la violencia si México y Centro y Sudamérica financia la paz, siendo la gran fábrica de narcóticos y de narcotráfico del gran consumidor como es Estados Unidos? Hoy, al final de cuentas, tenemos un contubernio en donde los políticos y gran parte de los políticos terminan cooptados y secuestrados por el narcotráfico, y hoy el presidente y los presidentes terminan siendo gerentes. Antes lo que nosotros luchábamos era porque los presidentes, un abrazo Alma, los presidentes no fueran gerentes de los oligopolios, que los presidentes no se convirtieran en gerentes del poder de turno, del poder económico. Por supuesto que hay que separar el poder político del poder económico, pero no se puede separar el poder político del poder económico si no dejamos la hipocresía de separar el poder del narco del poder económico y del poder político. Hoy, lastimosamente, el presidente o los presidentes en América Latina están detrás de dos grandes poderes: el poder del ejército y el poder del narcotráfico. Y entonces el poder de un gobierno se reduce absolutamente por los mandos castrenses, por el ejército y por el narco. ¿Qué poder va a tener de transformación y de evolución un presidente que depende hoy de los designios y de las franquicias de dos poderes fácticos? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hoy las ganancias de esos poderes fácticos están privatizadas. Hoy ganan ciertos políticos corruptos, ganan los cárteles, y lo que sucede es, nos enfrentamos frente a los cárteles, los toleramos y llegamos al punto en donde decimos, ahí ya, donde hay un solo cártel, ahí es donde se genera la paz.
¿Se dan cuenta el punto fatídico al que hemos llegado, en donde se dice y se atreve a verbalizar que ahí donde hay un grupo de narcotraficantes, ahí hay paz? ¿Qué va a decir un niño? ¿Qué va a decir una niña cuando escuchan al presidente de una nación decir que es bueno que haya un grupo y que se imponga un grupo de narcotraficantes porque entonces va a haber paz? Pues lo primero que va a decir una niña y lo primero que va a decir un niño es: ojo, yo quiero levantar la mano, yo no quiero irme a trabajar en una empresa, yo quiero trabajar en ese grupo de los poderosos. ¿Se dan cuenta cómo hemos ya romantizado y cómo hemos permitido y cómo hemos tolerado y aceptado el normalizar que se verbalice desde el poder público que es correcto, que para que exista un prerequisito, para que exista paz, tiene que haber un solo grupo de delincuentes? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo, antes de dar una opinión, me pongo a estudiar. Y llevo alrededor de 3 meses, porque yo no soy experto en seguridad pública, mis temas son mucho más la economía, mucho más el tema urbanístico, pero honestamente lo que yo observo y veo es, bueno, ¿qué sucedió? Y aquí está mi profesor de historia, por eso le pedí que viniera, pero ¿qué ha sucedido o qué sucedió cuando en la depresión económica se intentó prohibir completamente el tema del alcohol? ¿Qué sucedió cuando se enfrentó a los grandes capos del tabaco? Al día de hoy se sigue consumiendo como nunca el tabaco. Se sigue consumiendo como nunca el alcohol. Lo que pasa es que en lugar de ser una industria privatizada de ganancias, hoy se convirtieron en empresas. Evidentemente los grandes capos sustituyeron, y no estoy diciendo que el Chapo y que sus hijos se van a convertir en empresarios, pues desde luego que no. Lo que estoy diciendo es que se van a crear empresas autorizadas que van a pagar impuestos sobre la renta, que van a pagar impuesto al valor agregado, que se va a legalizar ciertas actividades del narcotráfico. Oye, espérate, Levi, tantito, ¿cómo que se va a legalizar si es un delito? Pues claro, así también era un delito, algo que nunca se va a acabar. El narcotráfico nunca se va a acabar. Las drogas jamás se van a terminar. Lo que hay que hacer es entender primero la historia, cómo se aproxima uno al entendimiento sociológico, económico del tratamiento de las drogas, y cómo sacas de un mercado paralelo y un mercado ilegal en donde hay monopolios ilegales y entiendes lo que sucede en teoría económica. Y entonces te das cuenta lo que ciertos economistas, incluso Becker y muchos economistas hablaron cuando se reduce, más bien primero se legaliza el narcotráfico. Y cuando hablo de legalización del narcotráfico, hablo de la legalización de las drogas y de los psicotrópicos. De entrada hay una reducción promedio de hasta un 90% en el precio de los estupefacientes. ¿Por qué razón? Simple teoría económica, ley de oferta y demanda. Cuando lo que haces es permitir la competencia, rompes un monopolio ilegal y en automático la demanda, la oferta completamente se modifica y el nivel general sostenido de precios se transforma. Entonces, lo primero que sucede es, si hoy el gap, el diferencial que tiene el cártel 1 o el cártel 2 y manejan enormes precios y enormes utilidades, con eso, y aquí respondo lo que me van a preguntar, con eso financian la trata de personas. Con eso financian el tráfico de órganos, con eso financian la cooptación de políticos. Entonces lo que hay que hacer es de entrada ir a la raíz del problema, que son las grandes utilidades y la falta de competencia que tiene el narcotraficante y el cártel de la droga. Reduces precio. Segundo,
Si nosotros pensamos que con la legalización de las drogas se va a terminar la violencia, seríamos evidentemente profundamente nihilistas y profundamente y falsamente optimistas. No, evidentemente es un proceso. Lo que se va haciendo es una institucionalización del mercado, y lo que se va haciendo es reducir las fuentes de financiamiento que le dan poder al narcotráfico, para reducir de entrada algo profundamente importante, que en teoría de juego sucede y en propia matemática. Lo primero que hay que hacer es desincentivar y que sea mucho más difícil que un joven forme parte de las filas de las drogas y de los cárteles, y que vuelvan al mercado formal. Entonces, insisto, lo que hay que hacer es quitarle el atractivo del sueldo, del salario, del ingreso a la persona que se enfila al narcotráfico, y lo que hay que hacer es pulverizar el monopolio y permitirlo. Esto ya sucede en Holanda, ya sucede en algunas partes de Estados Unidos. Para muchas personas que creen que esto es una locura, ya sucede de entrada con la marihuana, lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué propongo? ¿Legalizar mañana? Yo no. Lo que propongo es que hagamos análisis, que estudiemos, que analicemos lo que esto significa y que hagamos ciertas pruebas en ciertos lugares y aprendamos de lo que está sucediendo. Pero de entrada, el querer combatir al narcotráfico, ya con la tolerancia, con la permisibilidad con la cual estamos enfrentando, y decir que es normal que un niño aspire a ser narcotraficante de grande, eso ya es completamente intolerable. Entonces, lo que yo propongo de entrada es primero estudiar y hacer una aproximación económica. Y la aproximación económica ya existe, ya de entrada muy rápido lo compartí. En breve voy a publicar un estudio, un análisis que estoy haciendo para que vean de entrada cómo el nivel de violencia y el nivel de asesinatos de entrada no baja cuando uno coopta o cuando uno genera ciertas acciones frente al narcotráfico. Durante los 90s y durante la primera década de este siglo, se pensaba que entre mayor captación y entre mayor el quitar y el decomisar a los narcotraficantes iba a viajar la violencia, y se dieron cuenta que al contrario, proliferaban como los hongos, y que si metías a la cárcel o decomisabas, lejos de haber menos homicidios dolosos, la correlación es absolutamente asimétrica, y nos dimos cuenta que habían mucho más homicidios. Entonces ahí ya de entrada, de lo que se trata primero es de demostrar que lo que estamos haciendo hoy es incorrecto. Ese es el primer paso. Antes de hablar de una propuesta, lo que tenemos que decir es, pues numéricamente no tendría caso, ya nomás viendo la realidad de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y cómo se ha diversificado el narcotráfico. Yo dejo esta reflexión. ¿Por qué se diversifica hoy el narcotráfico? Fíjense, hoy uno de los grandes negocios del narcotráfico ya no es ni siquiera la distribución de metanfetaminas, ya no es la distribución de narcóticos, de estupefacientes. Hoy ya el gran negocio del narcotráfico es el cobrar rentas. Cualquier fibra financiera de bienes raíces palidece ante el nivel de rentas que ya cobra el narco. Entonces, ¿por qué se está sofisticando el lavado de dinero? ¿Por qué se está sofisticando? Fíjense bien lo que les voy a decir. ¿Por qué se está sofisticando, y no decir la palabra transformando, la cadena de valor del narcotráfico? Porque la inteligencia del narcotráfico sabe que muy pronto, en muy poco tiempo, se va a legalizar el narcotráfico. Entonces, es el efecto cucaracha. Lo que están haciendo es migrar de lo ilegal, empezar a lavar dinero, empezar a construir centros comerciales, empezar a cobrar rentas, y lo peor del caso
empezar a suplir las funciones del Estado, llegar con un productor, llegar con un político, llegar con un empresario, me pagas los primeros 5 de mes 15,000 pesos, $750, si no te cierro y te quemo tu negocio. Me pagas para que estés vivo. Llegaremos al punto en donde los seres humanos, los mexicanos, los latinoamericanos, vamos a tener que pagar un impuesto por permitirnos que los narcotraficantes no nos maten. Esa es una realidad que tú, que yo podemos permitir. Vamos a tenerle que pagar al narcotraficante porque nuestros hijos puedan salir a caminar o puedan andar en bicicleta en el espacio público y no los baleen y no los secuestren y no hagan trata de personas y no hagan tráfico de órganos. ¿Eso lo vas a permitir? ¿Eso lo podemos tolerar y eso lo podemos permitir? Eso no puede suceder. Eso no puede estar sucediendo y no podemos quedarnos callados y no podemos tolerar y no podemos permitir, independientemente de la filosofía que tengamos. Esto ya no tiene que ver con ideología, con derecha, con izquierda, con prianistas, con morenistas, con lo que sea, con centro, con derecha. Esto tiene que ver con el nivel de integridad humana. Y cuando el Estado abdica, cuando el Estado se agacha, cuando el Estado ha dicho, se acabó, que el grupo delincuencial gobierne esta tierra porque así habrá paz, no hay futuro alguno que podamos construir. Y la promesa del bienestar, la promesa del desarrollo se borra completamente y estamos destinados a la destrucción completa, ya no de la política, ya no de la economía, sino de la integridad humana. Por eso lo primero que tenemos que hacer es entender que nos equivocamos, reconocerlo inmediatamente, no buscar cosmética ni palabras bonitas. Nos equivocamos, ya tocamos fondo, ya no se puede más. Entonces, en consecuencia, hay que ver lo que están haciendo otras sociedades. Aquí no es un tema de nacionalidad. El narcotráfico y el consumo de drogas es un tema humano. Es un tema de salud pública y no tiene que ver si uno es europeo, si uno es americano, si uno es africano. Es un tema de la antropología, es un tema de salud pública y es un tema que la diferencia estriba en cómo uno se tarda lo menos posible en reconocer, aproximarse a una realidad, como dije al principio de esta charla, no pelearse con la realidad. Y no pelearse con la realidad significa dejar de ser hipócritas, dejar de privatizar ganancias y socializar la guerra y socializar la violencia. ¿Cuál es mi propuesta? Revisar cuáles son los narcóticos estupefacientes que podrían, primero hoy, que hacen muy poco ruido y muchas nueces, que esto significa, se generan muchas más muertes que en realidad problemas de salud pública, estudiar un análisis económico, social y de salud pública y proceder a la legalización. Segundo, crear una plataforma temporal en donde las corporaciones y las empresas que quieran manufacturar, producir, distribuir y generar consumo de psicotrópicos, de narcóticos, lo hagan con una nueva legislación del Estado, donde paguen impuestos, donde se pague un impuesto especial a la educación, a la salud pública y donde contribuyan. Fíjense, porque me dicen, oye, Levi, ¿estás loco? ¿Cómo que van a pagar impuestos? ¿No te das cuenta que hoy tú eres el que le pagas impuesto al narco? ¿No te das cuenta que hoy la pyme es la que le paga el derecho de piso al narco? ¿No te das cuenta que el nivel de impuestos más alto que pagan hoy los más pobres y las clases medias es el que se paga el narcotráfico?
no lo vas a pagar mañana, ya lo pagas hoy. Lo único que yo estoy proponiendo es reconocer ese impuesto ilegal y que se vuelva al revés, que lo pague el narcotraficante, que se legalice y que se traslade ese impuesto que ya terminamos pagando, que ya terminamos sufriendo y que de entrada se pueda deducir, de entrada que puedan haber ingresos para algo profundamente importante. Tú sabes la cantidad de dinero que el Estado se ahorraría en materia de salud pública, la cantidad de dinero que el Estado se ahorraría o generaría eficiencia si en lugar de estar combatiendo y hipócritamente dejando a un cártel sí y a otro no, se centrara y generara una nueva estrategia de salud pública y de tratamiento de las drogas, tendría mucho más recursos para la educación, porque yo no creo en una educación prohibitiva. Al niño no le puedes prohibir, al niño le tienes que enseñar, al niño lo tienes que hacer consciente y sobre todo lo más importante, al niño le tienes que dar perspectivas, que si diseña videojuegos, que si aprende inglés, que si aprende a construir idiomas, que si aprende Python y no se mete al narcotráfico, el niño va a tener un mayor futuro. Esa es la educación, esa es la habilitación que nosotros tenemos que hacer. No puedes prohibirle y apagarle la tableta o apagarle la radio o cerrarle los ojos o ponerle un antifaz. Porque los niños, al final de cuentas, son eso, son niños. Y como el agua, la curiosidad, el conocimiento, y no es ya el deseo de saber, sino el deseo de sobrevivir y la manera en como hoy los niños están cada vez más conscientes, a favor y en contra. Hoy el espíritu prohibitivo no tiene sentido. Por eso yo me alarmo y me da de verdad risa cuando al niño le quieren prohibir que vea una caricatura o que vea una serie, cuando lo que tienes que hacer es hablarle, evidentemente a cierta edad, explicarle, compartirle y algo profundamente importante, dejar de insultarle la inteligencia a los niños. Pensar que porque alguien es niño es tonto es una de las mayores estupideces que podamos percibir o que podamos tener. Los niños son profundamente inteligentes, en muchas ocasiones son mucho más inteligentes que nosotros y lo que hay que hacer es reconocer el sentido de lo que está sucediendo. A mí me parece profundamente importante entender que lo que hay que hacer es el mercado de las drogas tiene que dejar de ser un negocio privado. Tenemos que desincentivar y tenemos que tratarlo con inteligencia económica, con inteligencia financiera y captar prácticamente lo que hoy está sucediendo. Entonces, esa es mi primera estrategia. La segunda, o la tercera más bien, implica con aproximarse a Estados Unidos y al gran mercado consumidor de nosotros y decirle, a ver, oye, espérame tantito, no se trata que yo como mexicano financie tu paz, tú sí consumes, ¿verdad? Todas las drogas que nosotros producimos, nos avientas a la DEA, nos avientas a todas las autoridades, pero pues allá en Estados Unidos, bien y bonito se consume toda la droga. No, vas a tener, así como vamos a meter a la drogadicción y vamos a meter al narcotráfico, a la globalización. Páganos un impuesto al comercio exterior por todas las drogas que estamos exportando y vas a financiar nuestras campañas de educación y con esas cuotas que se paguen al comercio exterior, vamos a financiar más espacio público, vamos a financiar más educación y sobre todo tú te vas a involucrar en generar campañas. Si tú lo que quieres es que yo produzca menos, entonces educa mejor tú allá en Estados Unidos. No se vale que tú fomentes el consumo y nos avientes a nosotros el financiamiento de la guerra. Eso es lo que no puede suceder. Necesitamos una nueva correlación entre Estados Unidos y dejar de ser el patio trasero. Toda América Latina tiene que dejar de ser el patio trasero de Estados Unidos. Tenemos que romper con la hipocresía y tenemos que tener una nueva aproximación de la globalización. Y bueno, esto es primero los 3 puntos iniciales, no quiero atiborrar con datos,
Métanse cuando puedan en mi cuenta de Twitter, vean los datos que he puesto ahí, vean cómo hay una enorme reducción en la correlación entre mayor decomisos y mayor homicidios dolosos. Vean lo que sucede en la teoría económica cuando se rompen los monopolios, cómo bajan los precios de las drogas sintéticas y de las drogas naturales. Y de entrada yo les digo, alguien que se rehúsa a analizar el tema, no digo aceptar, a analizar el tema, es ese alguien que evidentemente no solamente no le interesa transformar, sino le gusta y fomenta y quiere que las situaciones sigan igual. Y esto ya no puede suceder, ya no puede ser, ya no lo podemos permitir. Tenemos que romper la sociedad oculta entre político y narcotraficante y abrirla a la luz y abrirla para que cualquier persona que quiera manejar la cannabis, metanfetaminas, lo que sea a través de una aproximación de educación, de legalización, de pagar impuestos y sobre todo entrar en una nueva etapa de normalización de la inteligencia financiera, de la inteligencia social y no más permitir que una niña y que un niño quiera ser de grande un narcotraficante. Eso no puede seguir sucediendo. Preguntas, comentarios, dudas. A ver, mi teacher, si estás por acá, me gustaría escuchar tu punto de vista rápido. Si sigues por acá, a ver, aparécete. Y si no, dudas, comentarios. No sé si está aquí ya Isaac Rincón, que levante la mano para subirlo. Es la persona que me pidió platicar. Y si no, preguntas. A ver, ahí está ya. Ahí voy, Sergio. Te voy a abrir el micrófono, Sergio, ahí estás ya. Abre tu micrófono y le abro el micrófono. Aguántame, Sergio, un segundo nomás. Antonieta Sánchez, ya está abierto tu micrófono y puedes hablar. Antonieta, ya estás. Nomás abre tu micrófono. Sergio, si estás ahí, mientras abre tu micrófono también para que puedas hablar. Sergio, si tienen dudas por Insta también, pónganmelas aquí y con mucho gusto les doy. Nomás tienen que abrir su micrófono para poder hablar aquí en Telegram. Sergio, ya está abierto tu micrófono. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario? Ahí estás ya, Sergio, te escucho. Ya te oigo, Sergio. Sale, ahí va. Te estoy subiendo el volumen. Sí. ¿Me escuchas bien? Sí, ya te oigo. Ok. Bueno, de entrada, sí concuerdo contigo, con tu análisis. Me ganaste la partida en cuanto a decir que pues el narcotráfico ahora es un negocio, es el derecho de piso. Pero creo que también ahí viene el papel. Es muy importante todo lo que dices, pero estamos pensando en un México que funcionaría como una maquinita donde tú vas haciendo las adecuaciones económicas, de perspectivas, de apertura de estas concesiones, por así decir, de ciertos rasgos de lo que es la permisión del consumo de estos estupefacientes, pero también tomemos en cuenta que es muy difícil abrir las brechas legales. Nuestro sistema está muy corrompido y ahí tendríamos que dar una batalla muy fuerte para poder hacer presión. Necesitamos un cambio, un sistema donde estos políticos, como bien lo mencionaste, no sean cooptados por este grupo que maneja las drogas en México y que responda realmente a los intereses de la sociedad, que no esté vendido por lo que es el precio y las canonjías, la compra-venta de conciencias, sino realmente por lo que necesita la nación mexicana, las naciones latinoamericanas también. O sea, la presión, y para esto nos ayudan las redes sociales, la cual nosotros deberíamos de, y sobre todo los jóvenes, no es que recaiga en ellos la carga, pero son los que tienen el espíritu de lucha, más tiempo, pues ya nos pongamos en señal de combate en el momento en que nosotros planteemos, como tú lo estás haciendo, estos cambios, pero también por otro lado viene la presión
para que se legisle bien toda esta situación que tú has dado, porque romper esos candados legales de nuestros sistemas corrompidos en Latinoamérica no es fácil, pero sí lo podemos lograr concientizando a la gente y poniéndola en un pie de lucha, de resistencia hacia estos grupos que han sido cooptados. Mira, yo estoy de acuerdo, Sergio. Lo primero, a mí me gusta mucho el ajedrez y me gusta mucho entender el origen de los problemas. Y yo lo primero que creo es que tú sabes que pues yo estudié la Biblia durante mucho tiempo y para mí esto es la estrategia de Jericó. Cuando lo primero que quieres hacer para sitiar una ciudad y para derribarla, pues ahí en la Biblia sabes perfectamente bien cómo le cerraron la llave y cómo cerraron el agua y lo que sucedió, y prácticamente la mayor de las fortalezas se destruye. Entonces lo que yo creo que aquí es que hay que cerrarle la llave del agua y la llave del dinero y la llave del negocio privado y convertirlo en un negocio público para poder romper, justamente lograr lo que tú estás diciendo. Para poder lograr lo que tú estás diciendo, tenemos que bajar el nivel de rentabilidad que tiene el narcotráfico, porque con dinero se puede hacer todo, Sergio. Sin dinero, nada. Entonces, lo que hay que hacer es bajarle el nivel de rentabilidad que tiene hoy el narcotráfico, que es enorme. Hay que ponerlo a que pague impuestos, y de lo que se trata justamente para impedir que se siga coludiendo la corrupción es justamente esto, ¿verdad? Evidentemente a grandes políticos no les conviene esto, Sergio, porque pues en lugar de pagar impuestos a la nación, les terminan pagando moches a ellos. Ese es el enorme problema, y eso es lo que está sucediendo, y eso es lo que está haciendo crecer la corrupción. La corrupción, si tú le quitas el cáncer financiero, si le quitas y le bajas las enormes rentas que hoy están generando, en automático vas a empezar a debilitar. Bueno, esa es mi perspectiva y es mi punto de vista para poder combatir la corrupción, ¿no? Exacto, gracias. No, gracias a ti, teacher. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Bueno, no, y nada más me interesaba escuchar tu punto de vista. Desde el punto de vista histórico, ¿qué opinas? Si puedes nomás abre otra vez tu micrófono, Sergio. ¿Qué opinas en relación a el tratamiento del tabaco, del alcohol y de este modelo prohibicionista, y cómo fracasó, sobre todo en la depresión económica, este tipo de situaciones? Sí, tienes razón. Lo que provocó la guerra del alcohol precisamente fue pues eso mismo, cercarla y tratar de combatirla, pero no se pudo, y lo que a final de cuentas resultó benéfico benéfico entre comillas, siguen siendo drogas, pero sin embargo, como tú bien lo dices, generan impuestos, generan bienestar de recuperación, es el haberlos legalizado, sí, bajo ciertas perspectivas. Y en ese punto pues yo me centraba que estos políticos pues también reparten dinero, hoy en día reparten mucho dinero para que precisamente no se acabe ese negocio. Así es. Es a lo que también yo me refería. Tú tienes muchísima razón, es bajar el rendimiento, la utilidad, pero también no se baja cuando ya se comienzan a abrir estos candados para que se vaya legalizando. Pero la primer disputa es pues que pase esta legalización, ¿no? Y esta presión que debemos de hacer sobre estos medios y representantes de nosotros, entre comillas, hasta ahorita no representan la voluntad de nosotros, para que ellos aprueben estas aperturas que tú propones. Te voy a dar un dato y les voy a compartir un dato, porque aquí me están preguntando y lo quería dar en el estudio que voy a publicar, pero de una vez lo voy a compartir. Me están haciendo un comentario: Simón, ¿crees que el problema de consumo no se habla porque se cree que solo consumen las personas de escasos recursos o en situación de calle? Ahí les va este dato. ¿Sabían ustedes que los grandes consumidores cualitativa y cuantitativamente
cualitativa y cuantitativamente en México son quienes ganan arriba de 95,000 pesos mensuales y los, pues vamos a decir, los grandes adinerados de este país, quienes terminan conduciendo mucho más estupefacientes y drogas sintéticas que las personas que están en situación de calle. Este dato es impresionante porque la gente va a decir, bueno, ¿y cómo se sacó este dato? Pues es muy sencillo, sencillamente con el nivel de clientelas y los dealers, te das cuenta que estas franquicias ilegales tienen ya su clientela que llega hasta el punto del narcomenudeo. Pero imagínense si pagaran impuesto al valor agregado los grandes tenedores de recursos de capital, y se piensa que erróneamente que el consumo de drogas, que el consumo de marihuana, que el consumo de metanfetaminas o de estupefacientes solamente lo hacen las personas que están en situación de calle o que está asociada a un nivel de pobreza. Entonces, este es uno de las grandes falacias que mucha gente piensa. O también mucha gente piensa que el tener una droga cercana en automático te convierte en un consumidor. Y yo estoy convencido, y lo he visto desde el punto de vista empírico y en los estudios que estoy haciendo, que más allá de tener una droga cercana, cuando tú estás educado, tienes convicción, tienes fuerza psicológica y sobre todo tienes bases para no consumir, es decir, puedes consumir porque quieres, no por obligación. No te hace ser un drogadicto el tener una droga cerca. Esto es algo profundamente importante que la gente no entiende o que la gente no piensa. Y es mucho más prolífico el que un capo de una droga, sin que consuma a alguien porque no quiere, le pague un buen sueldo, un buen salario, lo que va a hacer que un joven también, por un sentido de pertenencia, se meta a consumir droga. Es decir, el primer incentivo ya no es consumir droga, sino el primer incentivo es el ingreso económico y luego el sentido de pertenencia. Es como cuando el capo en el campo de concentración, lo primero que hacía el capo judío en el campo de concentración era ganarse el espíritu y la confianza del nazi, toda proporción guardada, para poder sobrevivir, para poder vivir. Lo segundo era violentar, pegar e incluso asesinar para tener y experimentar el sentido y el derecho de pertenencia. Cuando me pregunta la gente, bueno, es que tú qué piensas del narcotráfico, esto y el otro, yo contesto cuando le preguntaron a un sociólogo del nazismo, es que yo no tengo la respuesta porque como yo no soy nazi, yo no puedo responderte. Yo no tengo la respuesta porque como yo no soy narcotraficante, tengo que entender y tengo que suponer lo que está sucediendo. Entonces, por esa razón no es una aproximación inicial o trivial. Hay que analizar esto desde el punto de vista multidimensional. Pero mientras hacemos ese análisis, lo primerito que tenemos que hacer es dejar de romantizar y dejar de normalizar esto. Entonces, ese es el otro apunte que quería hacer. Aquí ya le había abierto el micrófono. A ver, te abro, DJ Torres. Ya está abierto tu micrófono y puedes hablar. Adelante, nomás abre tu micrófono. Ahí estoy, ya es que se me está acabando la batería. Ya está abierto tu micrófono, puedes hablar. Mientras voy viendo aquí alguna otra pregunta de Insta, porque ya me voy a ir. Me dice, ¿cómo lograrías, puedes abrir ya tu micrófono, cómo lograrías impulsar, cabildear estas leyes con todo el poder del narco, quien apunta a que es el primer ingreso del país? Pues justamente primero eso, haciendo un análisis, dejando de trivializar y sobre todo, como siempre lo he dicho, dejar de lado el culto a la individualidad y formar parte de un nuevo ecosistema, ¿no? Y creando conciencia en toda la gente y empezando a normalizar la legalización y no la romantización de la violencia y la romantización del narco. Hoy es mucho más grave que se sorprenden, se alarman, se vuelven locos y se jalan los pelos porque dicen que cómo puedo atreverme a hablar de la legalización del narcotráfico. Pero los hipócritas no
se jalan los pelos porque los niños están romantizando por querer ser narcotraficantes de grandes. Esa es la enorme hipocresía que estamos viviendo y la enorme estupidez, hipocresía. Se alarman más por hablar y por reconocer que es necesario legalizar que por la romantización. No es que sea ni una o la otra, es que hay que reconocer, insisto, y no pelearse con las realidades. ¿Alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer? Aquí vi varias, espérenme tantito. Es que en Telegram me levantan y ya está. Simón envió una pregunta por aquí, si pudieras compartir tu opinión, muchas gracias. Sí, ya la vi. Dice, una pregunta un poco fuera del tema. ¿Qué tanto nos puede afectar en otros países la decisión de Estados Unidos al permitir el porte de armas en docentes? Esto planteando la validación de la violencia en los niños. Pues justamente eso, ¿no? Es justo de lo que estoy hablando. Nosotros en América Latina estamos financiando la paz, entrecomillada, de Estados Unidos. Estamos financiando esta violencia y en realidad la gente, los más pobres, las clases medias, estamos financiando el consumo de armas y el consumo de drogas en Estados Unidos. Eso es parte. No solamente tenemos que cobrar impuestos, sino que se tienen que hacer corresponsables de lo que estamos viviendo y en Centro y en América Latina. Eso es lo que yo pienso. Me preguntan también cómo ven las protestas en Ecuador. Pues es un tema que ya he hablado, tiene mucho que ver con el tema de la inflación, con el tema de la manipulación, con el tema de la especulación. Y justamente hoy, lo dije en mi vivo pasado, hoy gran parte de la inflación no tiene nada más que ver la guerra ruso-ucraniana. Hoy gran parte de la especulación tiene que ver por el narcotráfico. Mientras el narcotráfico controle la producción de aguacate, la producción del campo, mientras el narcotráfico diga quién puede producir, quién puede vender, pues va a modificar la ley de la oferta y la demanda. Y hoy más que nunca eso es lo que genera la inflación. La especulación del narcotráfico provoca y genera la inflación en cualquier mercado. Eso es lo que más que nunca tenemos que tener muy en claro. La inflación no solamente hoy es el impuesto más grande que pagan los pobres y las clases medias, sino hoy la inflación es la derivada del impuesto a la violencia que seguimos financiando, que permitimos que financien los narcotraficantes. Eso es en realidad lo que está sucediendo. No, la otra vez me enseñaban en Telegram una señora que me hace favor de leer, me decía, mira Simón, compré en Walmart esto y mira cómo ya no me alcanza para nada. Pues ¿cómo les va a alcanzar? Si ya el narcotráfico se apoderó de Michoacán, se apoderó de Tamaulipas, se apoderó de todo. Hoy dicen cuánto café va para acá, cuánto aguacate va para acá, cuántos limones va para acá y por qué se reduce evidentemente la oferta. ¿Qué productor va a querer trabajar? Lo vuelvo a repetir. ¿Qué productor va a querer trabajar si todo su trabajo se va a tener que pagarle al narcotraficante, al nuevo señor feudal del siglo XXI? Mejor dice el productor, yo me quedo encerrado en mi casa, cobro el cheque. Ahí voy, Iván, ya vi tu pregunta, gracias. ¿Para qué trabajo? Mejor me quedo guardado en mi casa, el cheque del gobierno, vivo módicamente y que se vayan a volar. Me pregunta Iván González, Simón, ¿qué papel juega la industria armamentista? A ellos no les conviene que termine la violencia. Justamente por eso hablo de la legalización. Es una gran pregunta porque las armas son la derivada del narcotráfico. Si tú reduces el ingreso de los narcotraficantes, reduces la rentabilidad para comprar armas, reduces la fuerza para el mercado secundario de las armas. Por eso hay que involucrar a los grandes hipócritas de Estados Unidos y meterlos a nuestro problema, porque mientras ellos sean los grandes consumidores en América, son parte y ellos tienen que pagarnos impuestos y tienen que ayudarnos a fomentar una cultura de la educación y no solamente de la prevención. Eso es lo que pienso de la cultura armamentística. ¿Y saben qué tenemos que hacer? Lo primero que hay que hacer, y con esto termino, hablar, atrevernos a decir que la legalización no es un tema ilógico. Ilógico es que un niño, y ya lo voy a decir 40 veces, ilógico es que un niño de grande quiera ser narcotraficante.
¿Qué pasa que si el narco, me dicen, qué pasa si el narco empieza a pagar impuestos? Pues lo primero que tiene que suceder es eso, que paguen impuestos, porque hoy tú, yo, todos son los que nosotros le pagamos impuestos. Y lo que hay que hacer es simplemente invertir. Si legalizas, en lugar tú de pagarle impuestos a ellos, ellos terminan pagándole impuestos a todos los demás. Con eso termino, un abrazo fuerte, me tengo que ir, pero siempre para mí es un enorme gusto pues estar acá con ustedes. Quiero compartir algo rápido. El ganador de hace pues casi ya 9 meses hice un concurso para la canción de un movimiento que traigo que se llama Es Posible. Lo tuve que parar un poquito por todo lo que pues me intentaron hacer, pero ya está el ganador. Y les adelanto que el ganador es de Colombia, así que si me está viendo por aquí ya sabe quién es. Muy pronto lo voy a anunciar, lo voy a dar a conocer. Por eso creo en la música, por eso creo en los filósofos, por eso creo en los historiadores, por eso creo en la cultura. Por eso es el enorme problema en donde a un niño le dicen que es un tonto si quiere ser filósofo, pero le dicen que es un héroe si quiere ser narcotraficante. ¡Qué barbaridad! No puede ser eso, no puede ser. Nos vemos, les mando un abrazo muy fuerte. Sergio, gracias otra vez, maestro. Gracias por haber estado acá. Estamos en contacto y pues nos estamos conectando y nos estamos sobre todo escuchando. Que tengan todas y todos muy buena tarde y el resto del día. Hasta luego.